vamos a intentar de hacer una subdivisión en 3 partes. Una, que es la revisión de los trabajos que ustedes me enviaron, en las cuales yo traigo los comentarios y eso los voy a subir a la plataforma para que ustedes los puedan descargar. En función de los mismos trabajos fue que yo comprometí que el día de hoy trabajaríamos con técnicas metodológicas específicas para que ustedes puedan justificar, valga la redundancia, sus marcos metodológicos, ¿vale? En la elaboración de los artículos. Y vamos a intentar de cerrar, ojalá el tiempo nos dé, con los elementos que debe contener la introducción para que ustedes puedan tener eso como tarea y enviarlo. Y con eso yo creo que vamos a cerrar, porque ya viene la otra semana. La asesoría duraba hasta el 15, el miércoles 16. Lo que podemos hacer es reunirnos para hacer una revisión, un monitoreo de toda la producción de texto que realizaron y dejar el compromiso de que ustedes ya puedan empezar a desarrollar sus textos, ¿vale? Entonces vamos con lo primero. Tengo varios trabajos acá. Tengo fui haciendo algunas correcciones, por ejemplo en los objetivos. Si bien nosotros vamos a identificar, los artículos nos debiesen a nosotros permitir más bien describir los procesos que ustedes están evidenciando acá, las variables específicamente que ustedes están reconociendo. Entonces yo le hice algunas correcciones de forma, algunos cuestionamientos. Por ejemplo, dice acá: considero que para el diseño del artículo se deberá optar por un solo procedimiento metodológico. Y esto se reitera en varios de los trabajos. Muchos señalan que van a hacer revisión documental y además van a hacer entrevistas, ¿cierto? Entonces habría que tomar una decisión ahí. ¿Por qué se los digo? Porque mezclar 2 técnicas metodológicas, como puede ser el análisis documental y la aplicación de entrevistas, te lleva a tomar 2 rutas que pueden ser complementarias, no hay ningún problema, ¿cierto? De hecho, eso es las metodologías mixtas, o como lo dice Fendi, las transmetodologías. Poder hibridizar, crear metodologías que te permitan justamente acaparar la complejidad que nos presentan los fenómenos, ¿cierto? Pero fíjate que si yo hago ya una revisión documental para un artículo, puedo tener avances sustantivos respecto al objetivo que yo me he planteado. Y luego yo puedo hacer otro artículo en donde esa misma temática la puedo analizar a partir de las entrevistas. ¿Te das cuenta? Porque si agotas 2 técnicas metodológicas en un solo documento, uno puede ser, va a depender de la revista, como siempre hemos dicho, que el espacio asignado para la producción de tu texto primero no te alcance y se te desborde. Yo entré en un tema de qué es lo que saco, qué es lo que voy a reducir en mi escrito, ¿cierto? Y por otro lado, si yo soy capaz de plantear 2 procedimientos metodológicos diferenciados, tengo mayor productividad académica. ¿Te das cuenta? Porque soy capaz de abordar el mismo fenómeno a partir de 2 enfoques metodológicos distintos. Entonces, por un lado, lo que yo voy a dar cuenta es, por ejemplo, la situación, a ver, por ejemplo aquí, las estrategias implementadas durante el proceso de reforma para el desarrollo de talento humano en salud, ¿vale? Y me voy a los documentos y hago toda la revisión documental. Ya les voy a explicar las técnicas que se utilizan. Entonces voy diciendo, en los documentos del Ministerio de Salud Pública, ¿cierto?, se identifican estos elementos, 5 por ejemplo, ¿cierto? Se describen, porque ese es el objetivo. Y luego, cuando yo tengo ya la construcción teórica además bien clara, que es en la parte de la discusión, yo veo, por ejemplo, cómo estas estrategias implementadas son relevantes o no con lo que dice la literatura especializada, con lo que dice otros estamentos ministeriales en otros países, por ejemplo. Entonces le voy dando cuerpo. Y luego yo puedo trabajar el mismo tema, percepción de funcionarios públicos respecto a las estrategias implementadas. ¿Te das cuenta? Y ahí abro otra línea y analizo entonces cuáles son las percepciones, los enfoques, las miradas que tienen, llamémoslo por ejemplo, funcionarios del Ministerio de Salud Pública sobre la implementación de estas estrategias. Entonces ya tengo otro camino a poder construir. ¿Te das cuenta? Diversifico y no contengo 2 procesos en uno. Eso te sirve para una investigación mayor, ¿vale? Pero para elaboración de paper, de artículos, enfoquémonos en una sola metodología y la desarrollamos en profundidad. Y la justificamos también en profundidad, ¿vale? Entonces, cuando vamos a la sección método,
vamos de a poquito. Vamos a decir que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, si es documental, es cualitativo. Desde un enfoque cualitativo, ¿cierto? Desde una perspectiva interpretativa, que fue lo que trabajaron con Carlos, ¿no es cierto? Hemos aplicado la técnica de análisis documental, ¿cierto? Haciendo selección de referencias primarias y secundarias para poder dar cuenta de cuáles son los elementos o las estrategias implementadas durante el proceso de reforma en el desarrollo de talento humano en salud. ¿Te das cuenta? Eso, obviamente, tú tienes que tener la bibliografía donde digas, por ejemplo, el análisis documental es una técnica que se utiliza a través del análisis de contenido para recuperar información relevante respecto a una temática. ¿Vale? Y eso es Salazar 2009, por ejemplo. Es un enfoque, cualitativo porque básicamente lo que nosotros queremos ver son las construcciones de significado que se configuran en los documentos en análisis. Es interpretativo porque yo a partir de los datos lo que hago es asignarle valor a esa información, ¿cierto? Y es un tipo de estudio descriptivo, ¿cierto? Porque lo que hace básicamente es dar cuenta de los rasgos que definen cada una de estas estrategias. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo lo hiciera a partir de entrevista, cambia. Sigue siendo cualitativo, porque ustedes declaran entrevista. Ahora, si yo aplicara, por ejemplo, un cuestionario por escala, cuestionario de 1 a 5, ¿cierto? Eso ya sería cuantitativo, porque lo que yo hago básicamente es medir datos, ¿cierto? Pero todos los trabajos, excepto uno, apuntan hacia análisis de documentos y entrevista. Y hay uno que es del área financiera, que lo que es justamente declara análisis cuantitativo. Entonces hay que ver qué técnica ocupé para ver el tema de los gastos presupuestarios que estaban ahí. Y ahí hay que meterse ya en temas específicos de metodologías de economía, finanzas, etc. ¿Vale? Pero en este caso, bueno, yo esto se lo subo y ustedes ahí toman la decisión. En términos de los contenidos presentes en los resúmenes está perfecto, ¿ya? Solamente la aclaración acá. ¿Bien? Y esto especificar también. Aunque sea un dossier, ustedes tienen que señalar cuál es el contexto en donde se está analizando la problemática. ¿Bien? Claro, es un dossier sobre la reforma en salud en el Ecuador, pero mis títulos tienen que especificar que estoy apuntando al análisis de la reforma en el Ecuador. ¿Vale? Vamos a este. Identificar y describir también les puse para que el trabajo tenga más contenido. Y aquí dice, será factible dar cuenta de los resultados obtenidos a través de las instancias. ¿Cómo se diseñaron estas entrevistas? ¿Qué fuentes documentales se utilizarán? Lo mismo. Básicamente, esto más que una corrección es decir, ¿qué tipo de entrevista realicé? ¿Hice entrevista experto? ¿Hice entrevista en profundidad? Pero lo que me estás diciendo ahorita, mejor centrarme a una metodología, claro, que es documentación. Yo prefiero ser documental a entrevista. Usted en una primera instancia, por las características de lo que va a ser el proceso investigativo que van a llevar a cabo, yo les recomiendo análisis documental, porque es básicamente la revisión de toda la fuente que ustedes han podido recopilar, ¿cierto? Lo que se hace ahí, por ejemplo, en la introducción, es contar el antecedente que estas fuentes documentales es parte de un proceso de trabajo de lo que ha sido la reforma. ¿Vale? Pero metodológicamente yo creo que hacia donde ustedes van con esta primera instancia es análisis de documentos. ¿Vale? Entonces, como conclusión dice, como conclusión se identifican los aspectos indispensables para alcanzar los logros a nivel internacional. Y yo les coloco acá, la conclusión no puede replicar el objetivo. Lo interesante acá es ver si estas estrategias han posibilitado o no su posicionamiento internacional. Entonces habría que poner ahí, más que se identifican los aspectos indispensables, se reconoce que dentro de la estrategia 5 permitieron el posicionamiento internacional. Y luego eso es lo que nosotros vamos a verificar en el texto, ¿cierto? Que 5 justamente son las que han permitido posicionar al Ecuador a nivel internacional. ¿Vale? Vamos al otro, deber 1. Acá, aquí más que demostrar, es establecer, ¿cierto? Okay, el objetivo. Y aquí hay que cambiar todo esto, ¿vale? ¿Qué va a presentar el artículo? No se especifica. Aquí el resumen hay que modificarlo completo porque hay que señalar, este artículo pretende tal cosa, los pasos a seguir son estos y las conclusiones son estas. ¿Vale? Y aquí básicamente lo que hay es un aspecto que puede estar involucrado en la introducción como marco de contexto. ¿Ya? Evaluación, diagnóstico CIESPAL, aquí dice de qué manera se puede... Se ha corregido, no de qué manera, sino que se ha corregido, ¿cierto?, la fragmentación del financiamiento en el sistema público de salud.
Analizar los cambios. Y aquí yo pongo, si se quiere evidenciar cambios, necesariamente se requiere comparar. ¿Cierto? ¿Cambios respecto a qué? Entonces tendría que ser un trabajo de carácter comparativo. ¿Cierto? Tiene que establecer dos realidades. ¿Cambios respecto a qué? Respecto al propio sistema de cambios internos dentro de la reforma o cambios de la reforma respecto a cómo estaba antes el ministerio. ¿Vale? Aquí el título, lo mismo decía, especificar el contexto y luego acá se señala, ¿viste? Dice, actualmente el sistema público de salud ecuatoriano cuenta con 4 actores cuyos esquemas de financiamiento difieren entre sí y figuran en un modelo fragmentado. A la luz de este problema se identifica la necesidad de analizar los cambios necesarios en la mancomunicación y gestión en el modelo de financiamiento, mediante un análisis cuantitativo, y entonces ahí yo le coloco qué técnica se utilizó, método financiero, hay que irse a ese análisis porque va hacia la cobertura y gasto de los subsistemas. Se obtuvo como resultado que el gasto en salud no corresponde al perfil epidemiológico ecuatoriano, y sigue, ¿cierto? Y esta es una de las investigaciones no descriptivas, sino que es correlacional. Luego, los ejes de la reforma, aquí había que corregir varias cosas igual. ¿Cierto? La pregunta, esto es parte de la introducción, no es parte del resumen, porque nos presenta un marco antecedente y aquí ya está clarito lo que se quiere lograr, ¿cierto? Pero esto hay que tener cuidado porque de repente queremos colocar mucha información en los resúmenes y como dijimos, el resumen tiene que ser lo central, el objetivo, ¿cierto? Las fases del trabajo, se puede nombrar la metodología, se puede nombrar solamente, y luego la conclusión. ¿Vale? ¿Resultados también lo tendría? Conclusiones o resultados, claro. ¿Vale? Pero muy sintético. Ya. Luego tenemos, aquí faltaba el resumen, pero básicamente lo que pasa es que hicimos y después teníamos que hacer en grupos, entonces ya teníamos. Ya, entonces ya está. Pero ahí le hice algunas correcciones del objetivo, del título, por ejemplo. Y por último estaba que es el que tengo, que dice la Rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional en Consolidación de Salud Ecuador. Ese es el tema. ¿Cómo se ha avanzado en la consolidación del Sistema Nacional de Salud a través de las intervenciones de Rectoría durante el proceso de reforma del sector salud? Entonces, ¿cómo se ha avanzado? Lo que se va a hacer aquí es describir, y aquí básicamente el texto está bastante bien. Lo que yo hice fue sacar información que no es relevante dentro del resumen. ¿Vale? Si tú sacas eso, el resumen se sigue entendiendo. ¿Vale? No, este trabajo está bien. Hay pequeñas correcciones de cohesión textual, ¿cierto? Elementos sintácticos. Y esto igual es sintaxis, básicamente, que es sacar información que no es relevante dentro del resumen. Bien, entonces pasemos a lo que se había comprometido. En la clase anterior que estuvieron desarrollando algunas partes del diseño metodológico con Carlos, vieron principalmente 3 elementos interesantes que fueron las perspectivas metodológicas, ¿cierto? La dimensión interpretativa, que básicamente refiere al análisis o asignación de valor de datos. La funcional, que está dentro de un paradigma más bien de resolución de conflictos, de proponer rutas alternativas para la consecución de los objetivos. Y el crítico, ¿no es cierto?, que lo que nos permite es analizar las estructuras en las cuales se desarrollan los fenómenos, ¿cierto? Básicamente eso es lo que vieron. Y hoy día, retomando eso, y según el compromiso que habíamos acordado, yo les traigo estos 3 temas que espero poder abarcarlos en su totalidad. Los enfoques metodológicos, tipos de estudios y las técnicas metodológicas. Porque esto es importante, ya que las revistas a las cuales ustedes apuntan son revistas de carácter fuertemente cientificista y le dan mucha asignación de valor a cómo se justifica el proceso metodológico dentro de la investigación. ¿Vale? Vamos a intentar, espero que sí, de retomar lo que son los descriptores, que son las palabras clave, ¿cierto?, que van luego el resumen y luego la introducción. ¿Bien? Sobre técnicas metodológicas solamente elegí 2, porque no saco nada con mostrarles 10 técnicas si no están apuntando sus artículos a esas. ¿Vale? No, ¿para qué vamos a gastar tiempo en ello? Bien, enfoques. Esto tiene que ver con los paradigmas desde donde yo posiciono o desde donde yo me posiciono al momento de realizar una investigación, ¿cierto? Ustedes recordarán ahí los procesos formativos en metodología e investigación.
se ha tendido a generar una dicotomía muy fuerte entre un paradigma cuantitativo y un paradigma cualitativo, ¿cierto? ¿Y ustedes recuerdan más o menos cuáles eran las diferencias entre uno y otro? Esto es, como bien uno se acuerda bastante de la universidad o de procesos de formación que tuvo, ¿cierto? Pero básicamente lo que podemos decir, por ejemplo, el enfoque cuantitativo, están ahí las características, es un paradigma que está muy arraigado en la visión positivista de cómo nosotros construimos la realidad, ¿cierto? Cuando hablamos de una mirada positivista estamos refiriéndonos a esquemas de cientificidad muy rígidos, ¿cierto? En donde el sujeto que observa es el sujeto que controla y mide la realidad y tiende a establecer patrones de objetividad, ¿cierto? Por tanto, no a instalar formas de leer interpretativamente el mundo, sino que a partir de teorías generales ya preestablecidas, uno va hacia el objeto o el fenómeno de estudio para generar una ley particular, ¿cierto? Eso era básicamente. Se utiliza mucho la dimensión estadística, ¿cierto? El control de variables es total por parte del investigador. Se utilizan como instrumentos básicos el test, los cuestionarios, las escalas de medida, las entrevistas estructuradas, ¿vale? Que eso es interesante porque después lo vamos a diferenciar. O sea, entrevistas estructuradas donde tú preguntas solamente sí o no, que son también las entrevistas de preguntas cerradas, ¿cierto? Que no te da mayor interpretación, sino que básicamente es tener, claro, una escala de cuántos sí y cuántos no hubo respecto a los temas establecidos, ¿cierto? Los fenómenos tienen que ser observables, ¿cierto? Es un proceso hipotético deductivo, hay una visión que tiene la objetividad, etc., ¿cierto? Y por lo que yo he revisado, aquí básicamente hay un trabajo que se va a enfocar desde un paradigma cuantitativo. Claro, el financiero. ¿Vale? Porque ahí se van a medir variables objetivas, ¿cierto? En cambio, el resto va a trabajar acá. Va a trabajar en función de la verificación o interpretación de cuáles son los significados que se construyen respecto a un fenómeno de estudio determinado, ¿cierto? Por tanto, lo que ustedes van a hacer justamente es construir sentidos, van a atribuirle sentidos, se van a mover entre la perspectiva interpretativa y la perspectiva crítica. ¿Sí? Dentro de esos dos ejes se van a mover la mayoría de los trabajos que nosotros revisamos. A diferencia del otro que parte de leyes generales, desde acá se parte de elementos particulares, ¿cierto? De los datos que ustedes van a reconocer principalmente en los documentos de análisis, ¿cierto? Desde ahí ustedes van a elaborar su arquitectura, ¿cierto? Textual. Y los instrumentos principales, la observación participante, ¿cierto? Cuando yo voy, por ejemplo, y observo cómo funciona los diversos, ¿cómo le dicen ustedes? Nosotros le decimos consultorios. ¿Se dice consultorio igual? Que son como centros de salud chiquititos que están en los barrios. Los centros de salud. ¿Cómo funciona la lógica paciente-usuario? Entonces yo voy y observo básicamente que hay relaciones de horizontalidad, hay relaciones de verticalidad, ¿cierto? Hay relaciones de discriminación, hay relaciones, etc., ¿cierto? Yo me hago una pauta de observación con ciertos elementos que yo quiero verificar. La entrevista informal, que es una entrevista abierta, ¿cierto? En la cual yo permito que el entrevistado se explaye, de modo yo tener información contundente respecto a lo que quiero, que son las entrevistas narrativas, que se denominan también. Registros de campo, que son muy de la metodología etnográfica, ¿cierto? Los análisis de documentos, etcétera, que es donde ustedes se van a meter principalmente. Entonces, podemos hacer algunas diferenciaciones. Los métodos cualitativos estudian significados intersubjetivos. ¿Qué queremos decir con eso? Básicamente cómo se construyen los procesos de interrelación social, ¿cierto? De cómo ella con él, con ella y con ella van construyendo una idea sobre lo que puede ser la reforma en salud, ¿cierto? No es que yo me enfoque en un sujeto individualizado, sino que en un sujeto colectivo que pone en común, ¿cierto?, ciertas formas de leer y darle sentido al mundo, ¿vale? Mientras que los cuantitativos analizan hechos objetivos, ¿cierto? Analizan solamente hechos objetivos. Los métodos cualitativos eligen preferentemente la entrevista abierta, ¿sí? Como yo les decía, la observación directa. Los cuantitativos prefieren otros métodos, como está ahí el experimento, el cuestionario estandarizado, etc. Y los cualitativos estudian la vida social en su propio marco natural, sin distorsionarla ni someterla a controles experimentales. ¿Te das cuenta? El sujeto, esto es bien cuestionable en todo caso.
como hablábamos la otra vez en una de las sesiones, ¿se acuerdan del principio de indeterminación? Siempre que nosotros nos metemos a un campo, a un espacio de estudio, ya lo intervenimos. Y por tanto, la lógica se modifica. Siempre se modifica, ¿vale? Los métodos cuantitativos apresan la realidad sometiéndola a controles que permiten un estudio filtrado de adherencias contaminantes. ¿Qué quiere decir esto? El método cuantitativo, que está muy arraigado a la lógica de la racionalidad occidental, ¿cierto? Lo que hace es controlar el entorno. Por eso se ha dicho hoy día, cuando se entra en estos debates justamente como en Ecuador del buen vivir, y eso es como también podemos rescatar otros saberes que no solamente controlen la realidad, sino que se integren a ella y se construyen en común, ¿cierto? Lo que ha hecho históricamente el pensamiento lógico instrumental, que hay mucha bibliografía al respecto, es justificar el control de la realidad en el cual nosotros nos hemos construido, ¿cierto? ¿Cómo justifico, por ejemplo, la sobreexplotación? ¿Cómo justifico, por ejemplo, la contaminación? ¿Cierto? Y lo llevo siempre a términos cuantitativos. Voy objetivizando esos procesos. Bien, y respecto a los tipos de estudio que otra de las fases, vayan fijándose en la estructura, ¿cierto? Enfoques metodológicos, perspectivas metodológicas y tipos de estudio, ¿cierto? Estamos achicando este cono. Los tipos de estudio básicamente están relacionados al objetivo que yo quiero lograr, ¿cierto? Si todos ustedes pusieron quiero identificar y describir, obviamente lo que busco es dar cuenta de los rasgos que caracterizan a una variable en particular, ¿cierto? Había otro que quería ver la relación entre los gastos y las enfermedades, ¿cierto? En cambio ella es correlacional porque pone justamente en relación directa dos variables, ¿cierto? Entonces vamos viendo cada uno de ellos. Se van a mover básicamente en esos dos, en los descriptivos y en los correlacionales. Y hay uno que podría ser exploratorio, pero creo que por el nivel de detalle no lo va a hacer, que va a ser más bien descriptivo, ¿vale? Que es el artículo troncal, como le dice Cecilia, ¿cierto? A ver, los exploratorios principalmente lo que buscan es dar una perspectiva genérica del problema en estudio, ¿cierto? Es cuando hay un tema que no ha sido tratado fuertemente, uno intenta hacer un mapeo, una cartografía general de esa temática. Por ejemplo, evidentemente, el tema de la reforma del sector salud en el Ecuador no ha sido un tema que esté tratado en textos académicos hasta el día de hoy. Por tanto, el primer texto lo que hará es poner un marco de referencia, desde donde se van a mover los otros artículos que son mucho más específicos. El texto troncal que estaría a cargo de Cecilia, ¿cierto? Sería un texto cuyo tipo de estudio es exploratorio, pero es mixto, porque es exploratorio y descriptivo. Porque ella señala en su resumen, vamos a dar cuenta del marco general, pero vamos a señalar cuáles son los aspectos que se han desarrollado con mayor profundidad en este estudio, en este proceso, perdón. ¿Y si hay cómo mezclar? Sí, claro, son metodologías mixtas. Ya. De hecho, hoy día el boom, dentro de lo que es el paradigma del pensamiento complejo, es hacer mixtura. Porque, claro, yo puedo analizar datos objetivos, ¿cierto? Pero esos datos objetivos también son fuentes de interpretación. ¿Me das cuenta? Entonces, esos feudos paradigmáticos que se fueron creando en el desarrollo de Occidente principalmente, hoy día están en cuestionamiento y lo que se busca justamente es trabajar en los espacios de intersección. Quanti y quali no son tan distintos, sino que son complementarios. Que tiene que ver un poco también con las teorías cognitivas, ¿cierto? Cuando nos han dicho, no, tú eres básicamente lingüista, tienes más bien crear el desarrollo de la abstracción y la creatividad. Ah, no, y este otro chico es más bien lógico-matemático. Y ya los clasificamos, ¿cierto? Y ya parece que tenemos el futuro diseñado para los matemáticos y para los interpretativos. Entonces la idea no, lo que te dicen los paradigmas de complejidad es que las realidades justamente son complejas y hay que atenderlas desde enfoques y modelos complejos, ¿cierto? Pero para esta primera etapa de producción, yo creo que es prudente poder trabajar desde un solo tipo de estudio, ¿vale? Que son ustedes básicamente los estudios descriptivos. En el caso del artículo central será exploratorio y descriptivo, tanto porque nos va a mostrar un marco antecedente de algo que no se ha estudiado hasta el momento.
¿Por qué el de ustedes van a ser descriptivos? Porque tiene el propósito, como dice, de definir las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, cualquier otro fenómeno. Todos ustedes dicen, lo que yo quiero hacer es identificar las estrategias de implementación sobre cómo la salud en el Ecuador se instala en el ámbito internacional. Claro, voy a identificar 10 quizás, ¿cierto? Y voy a describirlas, ¿cierto? Entonces básicamente lo que yo hago es dar cuenta de los rasgos que la caracterizan. ¿Sí? No tiene mayor profundidad que eso. Básicamente es descripción. Y señalando eso en el método, ya se justifica. ¿Vale? No habría mayor problema. Los correlacionales, y lo interesante, los descriptivos tienden a enfatizar. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros hicimos los objetivos establecíamos dos variables, una que determinaba la otra? Los descriptivos, a diferencia de los correlacionales, tienden a enfatizar más en una variable que en otra. ¿Vale? Los correlacionales no, están obligados a dar cuenta de manera exhaustiva cómo la variable A afecta a la variable B y por tanto tiene que ir trabajando en función de las dos. ¿Ya? Y los explicativos, que son los más complejos, ¿cierto? Que es lo que nosotros buscamos, por ejemplo, en las tesis de grado y eso. Son tipos de estudios que justamente buscan determinar las causas o los motivos que explican los fenómenos sociales. En el caso de ustedes no hay ninguno que explique, ¿cierto? ¿Qué genera? Posiblemente, vuelvo al inicio, el troncal de cuenta de qué causas generaron a nivel contextual la necesidad de crear una reforma, ¿vale? Pero tal como está descrito el resumen, no está apuntando a eso, está básicamente a decir, en esto estamos, ¿cierto? Bien, entonces tenemos claro que sus estudios estarían más bien en un enfoque cualitativo, ¿cierto? Tipo descriptivo, desde una perspectiva interpretativa principalmente, ¿cierto? ¿Por qué no crítica? Porque si fuese crítica, ustedes entrarían a analizar además estructuras de contexto, estructuras políticas, económicas, culturales, y no están en ese proceso. Están básicamente diciendo, en la reforma lo que se logró esto y estos son los aspectos que la definen. Listo. Después ustedes en una segunda etapa ustedes pueden decir, ahora vamos a hacer una perspectiva crítica porque vamos a decir, bueno, la reforma en salud en realidad no tuvo el impacto que se esperaba porque las condiciones políticas, tanto, las condiciones económicas, tanto, las condiciones subjetivas de la ciudadanía, ¿te das cuenta? Y ahí ya te metes en otro tipo de análisis, en un análisis económico-político y crítico de la salud. A todo esto, Carlos ya envió los textos y están en la plataforma, ¿vale? Envió varios textos para que puedan ir estudiando. Y yo subí un texto de metodología de investigación completo, ¿vale? Donde están todas las técnicas que pueden ocupar. Que ese lo tenemos en CIESPAL, pero también se puede descargar gratuitamente de ediciones CIESPAL, ¿ya? Y ese lo subí. Entonces, cuando yo tengo claro que estoy dentro de un paradigma cualitativo, que mi perspectiva va a ser básicamente interpretativa, ¿cierto? Y que el tipo de estudio que yo voy a realizar va a ser descriptivo, por dar un ejemplo, ¿cierto? Para la mayoría de los casos, yo tengo que preguntarme, entonces, ¿cómo voy a dar cuenta de los resultados asociados a mi objetivo? ¿Cierto? Y esas son las técnicas. Y en función de la revisión de sus trabajos, como dice, yo reconocí dos técnicas principales. Ustedes me dicen que van a enfatizar en una, pero pueden tener la opción de también trabajar entrevistas para que no sea tan monotemático los documentos. La investigación documental y la entrevista, que son dos técnicas de recopilación de información de carácter cualitativo, ¿no? Por eso se seleccionaron estas dos. Consultas hasta el momento. ¿Vamos bien? ¿Va bien este paraguas que vamos configurando? Bien. La investigación documental. Ojo con la bibliografía que ustedes consulten, ¿vale? Ojo con eso, porque el análisis documental está muy relacionado a los procedimientos de análisis de archivo. Y me explico. En archivística, por ejemplo, los bibliotecarios
lo que hacen es clasificar, ¿cierto? Acá están los libros de ciencias sociales, de economía, ¿cierto? De salud, de medio ambiente, etc. Dentro de los libros de ciencias sociales hay 5 autores que se repiten, ¿cierto? Nombres de autores. Ponen los nombres de los libros pertenecientes a cada autor y ponen un resumen, ¿cierto? Es un tipo de análisis de fichaje documental, pero nosotros estamos apostando hacia el análisis de contenido de documentos, ¿vale? Que son 2 cosas distintas. Por eso, ojo con las referencias bibliográficas que ocupen para justificar sus metodologías, ¿ya? Porque algunos van a estar hablando en términos de archivística, de bibliotecología, por ejemplo, y otros van a estar hablando de lo que es el análisis documental en términos de contenido, ¿cierto? De la relevancia que los textos tienen para mí otorgarme información, ¿ya? Que son 2 cosas distintas. ¿Te sirve mucho? Bueno, y voy a explicar. Hacer ese otro proceso de ordenamiento. Como dice ahí, hay que detectar, obtener y consultar, pero también hay que clasificar, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la reforma, ¿qué tipo de documentos voy a trabajar? ¿Vale? Voy a trabajar con documentos primarios, que son los que están ahí, que básicamente es la literatura especializada sobre el tema específico que yo esté trabajando. Por ejemplo, gasto público en salud. Por supuesto que hay literatura especializada, hay gente que está teorizando esas temáticas, ¿cierto? Entonces yo clasifico que estos son mis consultas de fuentes primarias, y estoy hablando solamente de documentos escritos, ¿eh? Luego voy a hacer clasificaciones también de textos secundarios, boletines, catálogos, directorios, anuarios, ¿cierto? Que son básicamente registros de información que me permiten a mí orientar hacia dónde yo podría buscar información relevante sobre el tema que estoy trabajando. Por ejemplo, yo me meto a Latindex, ¿cierto? O a Dialnet, o a Scopus, ¿cierto? Y ahí lo que voy a verificar básicamente, puedo meter por temática, ¿cierto? Voy a colocar la temática de salud pública, ¿cierto? Y esa es una fuente secundaria, un documento secundario que me permite a mí verificar documentos primarios, ¿cierto? Que me permite a mí verificar documentos primarios. Y puedo trabajar también con documentos terciarios, que son aquellos textos que trabajan diversos temas, pero dentro de esos temas que se están abordando están apuntando también a la temática que yo quiero trabajar. Por ejemplo, una enciclopedia, ¿cierto? Una enciclopedia, la Wikipedia hoy día trabaja de todos los temas, pero también estará abordando las temáticas que yo quiero trabajar. O el informe que ustedes elaboraron respecto a la tarea que les encomendaron, ¿cierto? Y hay un informe de 100 páginas. Entonces yo voy y lo reviso y esa es mi fuente primaria, porque es una fuente de primera mano, ¿cierto? Los otros básicamente refieren a secciones en las cuales me pueden orientar a mí a encontrar información relevante, ¿cierto? La secundaria y la terciaria. Y lo otro, que aquí yo solamente estoy apuntando a fuentes de carácter escrita, ¿vale? Porque asumí que cuando ustedes decían documentos en los resúmenes se estaban refiriendo justamente a los documentos que ustedes han elaborado. Pero ustedes también pueden trabajar con fuentes iconográficas, por ejemplo. Pero eso ya conlleva otras metodologías. Por ejemplo, si voy a trabajar con registros de fotografía, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo que trabajar desde metodologías de análisis visuales, ¿cierto? Si voy a trabajar con registros audiovisuales, con video, ¿cierto? También se pueden sumar, lo iconográfico puede ir de apoyo, por ejemplo. Ustedes pueden sumar alguna fotografía dentro del texto que sea coherente al contenido que están trabajando. Ya lo sonoro, bueno, en los textos escritos no va, pero sí se pueden reproducir, por ejemplo, sesiones, entrevistas, ¿vale? Ahí va a depender de cuáles sean los trabajos que ustedes están realizando. Los gráficos también son fuentes de información. No es que ustedes estén construyendo un gráfico, sino que están consultando un gráfico que está en un informe, por ejemplo, y que ese gráfico señala que hay deficiencia en el modelo de implementación, o que hay avance desde lo que era el Ministerio de Salud antes de la reforma a lo que es ahora, ¿vale? Ahora, ¿qué técnica ocupar? Fíjate que esto puede escucharse como bien desde el sentido común, pero es importante enfatizarlo. Las técnicas de análisis de contenido, para no entrar en métodos complejos,
pueden ser 4, yo les puse acá. Uno que son las fichas de lectura, ¿cierto? En donde las fichas de lectura casi siempre se componen de manera muy individual, pero hay modelos, ¿cierto? Tiene que ir el autor, el libro, el año, la editorial, ¿cierto? El resumen, perdón, la propuesta del autor y el resumen del contenido, ¿cierto? Y eso te permite a ti tener toda la información súper sistematizada de todos los documentos que tú lees. Los esquemas conceptuales y los mapas conceptuales que son distintos, ¿cierto? Es súper sencilla y así se reconoce. Los mapas conceptuales tienen pequeños conectores lingüísticos, ¿cierto? Que son palabritas que van, si ustedes se recuerdan, entre las flechitas o los conectores que van uniendo conceptos. El esquema conceptual no lo requiere porque es un modelo organizacional de información que da cuenta de una estructura lógica, ¿cierto? Pero cuando uno hace un mapa que también cuenta una estructura lógica, de repente uno va generando unas conexiones que son súper disgregadas o que son súper amplias. Y eso necesita conectores que den cohesión y coherencia en la información, ¿vale? Entonces, cuando uno lee un libro, lo que tiene que hacer es siempre partir de la idea general a los elementos particulares, cuáles son las ideas específicas que va tratando el autor. Y lo otro es la valoración crítica, que eso requiere justamente de un procedimiento de lectura crítica, que me permite a mí identificar las ideas relevantes, cuáles son los aspectos que están deficitarios en las argumentaciones del autor, ¿cierto? Etcétera. Y también, pero esto no lo quise colocar porque son metodologías más complejas, está lo que es el análisis de discurso, ¿cierto? Y el análisis de discurso tiene toda una fundamentación teórica y modelos, pero con eso ustedes no debiesen entrar para el análisis que quieren hacer. Porque el análisis de discurso lo que quiere es justamente evidenciar cuáles son las posiciones de los actores, cuáles son las ideologías que subyacen en esos discursos que emergen, ¿cierto? Que sería interesantísimo en el momento que ustedes se posicionen desde una perspectiva crítica. Por ejemplo, el rol de la autoridad de gobierno en el proceso de la reforma del sector salud. Entonces ustedes lo que hacen, por ejemplo, es recopilar los discursos que ha tenido el presidente respecto a la reforma, ¿cierto? Y a partir de un esquema metodológico, que es análisis ideológico, análisis crítico del discurso, ustedes verifican, por ejemplo, si él maximiza los aportes que ha hecho el Estado respecto a este proceso de reforma, o si él deforma la intervención de los actores empresariales, ¿cierto? Cómo trata al sujeto empresarial, cómo trata al sujeto estatal, cómo trata a la ciudadanía, cómo reivindica o no el proceso de reforma. ¿Te das cuenta? Son metodologías súper interesantes para ver cómo se construye justamente el significado desde actores sociales específicos. Pero eso requiere sí una mayor profundización. La teoría es teoría y metodología a la vez. Se trabaja desde análisis crítico del discurso, desde análisis de discurso, desde análisis crítico y complejo. O sea, hay un montón de cosas que se pueden ir trabajando. Pero para la elaboración de sus documentos, yo creo que estas 4 técnicas se pueden utilizar y también se pueden nombrar, ¿vale? Ustedes dicen que el análisis documental se trabajó a partir de fichas de lectura que nos permitieron sistematizar la información más relevante de los informes ministeriales y de la bibliografía que sustenta el cuerpo de este trabajo. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya la sección método debiésemos irla despejando. El de valoración crítica no te entendí bien. El de valoración crítica es cuando tú lees un texto, ¿cierto? Esto no tiene mayor herramienta. Tú lees un texto y reconoces, por ejemplo, cuál es la propuesta del autor, ¿cierto? Cuáles son los aspectos que están deficitarios en su proceso argumentativo, ¿cierto? ¿Qué otros aspectos quedan pendientes en la temática abordada? ¿Y eso qué es lo que te permite hacer a ti? Tener un panorama, valga la redundancia, crítico respecto a los temas que se están tratando en esa fuente de documentación. Me explico. No sé muy bien cuáles son los informes que ustedes han elaborado, pero por ejemplo si leen el informe de, voy a inventar, percepción de la ciudadanía respecto a la reforma en salud, ¿vale? Estoy inventando un tema. Entonces yo leo este informe y me doy cuenta que se da mucho énfasis a las acciones que se generaron desde el ministerio, ¿vale? Y que se generó mucha promoción,
¿cierto? Y el informe es sobre percepción de ciudadanía. Pero respecto a la percepción de la ciudadanía, básicamente nos encontramos con preguntas que van dirigidas a si están satisfechos o no. ¿Te das cuenta? Pero ahí faltan elementos. Por ejemplo, ¿cuál es la percepción que tiene la ciudadanía sobre el proceso de difusión de la reforma? ¿Cuál es la percepción que tiene a nivel intrafamiliar? Si se conoce o no se conoce. ¿Cuál es la percepción que tiene respecto al cambio de lo que fue antes y el después de la reforma? ¿Te das cuenta? Es un ejemplo súper hiperbólico, o sea, estoy exagerando, pero te permite a ti identificar qué aspectos están siendo bien construidos, pero cuáles son los aspectos que están ausentes y que tienen que reforzarse. ¿Vale? Por eso valoración crítica. Acuérdate que el concepto de crítica lo que te permite a ti es trabajar a partir de un proceso dialéctico, de la negación, ¿cierto? La crítica, dentro de la teoría, ¿cierto? La teoría crítica es justamente aquella que se posiciona siempre desde una negación para poder develar lo ausente y para poder construir otras formas de interrelación, otras construcciones de mundo, etc. La crítica emerge como ese posicionamiento que desde la negatividad, no entendida como esa negatividad más, ¿no? Sino que desde un posicionamiento epistémico, ¿cierto? Te señala que es posible hacer las cosas de otro modo, porque hay elementos que están bien, pero hay otros elementos que están deficitarios, ¿cierto? Y sobre la entrevista, que es el otro procedimiento que se evidencia en los trabajos, es justamente captar lo que está más que en la mente de los informantes. Esta definición de Salinas es un poquito extraña, pero sino que en las construcciones intersubjetivas que se dan en el campo social, ¿cierto? Porque fíjate que lo que dice Santiago es su opinión respecto a un tema, pero esa opinión está dentro de un marco social y se complementa, por tanto, en relación a lo que tú dices que puede ser complementario o puede ser contradictorio. Entonces, esta idea de las entrevistas es poder tener una información contextualizada, holística, que acapare mucha información para ver cómo los sujetos están percibiendo el mundo, ¿cierto? Y específicamente el fenómeno que yo estoy tratando en mi artículo. ¿Sí? Hay varias. Se pueden diferenciar por grados de estructuración. Las estructuradas, ¿cierto? Que yo voy delimitando la respuesta del entrevistado. Las semiestructuradas que permito que se profundice, pero también le doy un corte. Y las inestructuradas o las de estructuración abierta son las que a mí más me gustan porque son las que te permiten a ti tener mucha información sobre el contenido que tú estás trabajando, ¿vale? Se pueden aplicar de manera individual o grupal, ¿vale? Y pueden haber respuestas cerradas, abiertas o mixtas. Todo esto está en el libro que yo les subí, para no entrar en detalle porque eso ya ustedes lo que tienen que hacer es la justificación, ¿vale? Pero es para que tengan claro que estos son los procedimientos que ustedes tienen que justificar en la sección método. Si van a trabajar desde una perspectiva documental, ok. ¿Y desde qué fuentes? Desde fuentes primarias, ¿cierto? Si voy a trabajar desde la entrevista, bien. ¿Desde qué tipo de entrevista? Desde entrevistas semiestructuradas, que son entrevistas aplicadas de manera colectiva, ¿cierto? Y que tienen más bien una modalidad de preguntas abiertas. Ahora, eso es otro tema, porque hay que ver cómo yo diseño una pregunta. ¿Cómo yo diseño una pregunta abierta, por ejemplo? Lo suficientemente estratégico para que la pregunta no se quede delimitada a una respuesta de sí o un no, ¿cierto? O si no le pones el típico por qué. Aparte de declarar, por ejemplo, si va a ser de expertos, tienes que establecer los criterios de selección del corpus de entrevistados, ¿vale? Eso también tienes que tenerlo muy claro. ¿Por qué tú vas a seleccionar a 5 agentes y no a 8, por ejemplo? ¿Qué rasgos son los que caracterizan a estos agentes? ¿Vale? De acuerdo. Para que esté súper bien justificado, porque algún metodólogo te va a leer después ese artículo y decir, pero él seleccionó 5 y ¿por qué no seleccionó 10? O seleccionó ¿Vale? nada más que los amigos de ella, ¿no? Claro. Tienes que tenerlo muy justificado, que son los criterios de inclusión-exclusión que se pueden nombrar dentro de tu método, ¿vale? De acuerdo. Y eso los puedes crear tú, ¿vale? No es necesidad de hacer una búsqueda exhaustiva y quemarse la cabeza de decir por dónde yo encuentro criterios de selección de sujetos. No, los puedes seleccionar por cargo, por temporalidad en el ministerio, por implicancia dentro de la construcción de la reforma, etcétera, ¿vale? De acuerdo. Ok. Bien, y rápidamente, para que nos alcance el tiempo,
A ver si no creo que me alcance, pero bueno. Rápidamente, cada uno de ustedes, ¿de qué enfoque, cuál es la perspectiva, cuál es el tipo de estudio y cuál es la técnica que van a utilizar? Ya está casi claro, ¿cierto? Hay algunos que son mixtos. En el caso de Santiago. A ver, el enfoque sería cualitativo. Ya, la perspectiva. La perspectiva es más orientada a... Bueno, la perspectiva no me queda muy ¿Dónde está clara la ahí. perspectiva? ¿Qué fue lo que trabajaron con Carlos? Sí. Ah. Y como el modelo. Ahí sería... ¿Cuál es la más Varias opciones. Como dos. Interpretativa, funcional y crítica. Interpretativa porque era documental. Lo que van a hacer es atribuirle sentido a los datos que están presentes en la documentación, ¿cierto? El tipo de estudio sería descriptivo. Descriptivo. Y la técnica de investigación es documental. Vale. ¿Ya? Lo tienen La claro. copiaron. ¿Ah? La copiaron. Es que están apuntando más o menos los mismos procedimientos, ¿vale? Que es lo que se reconoció de los resúmenes. Es que creo que aparte tal vez el de la Tati, que es cuantitativo, pues, Ese sería, y correlación, porque... Sí, ese es correlacional. el resto sería más o menos, ¿no? Porque es muy... Pero este es exploratorio descriptivo, por ejemplo. exploratorio grande. descriptivo. Claro, grandes exploratorio descriptivo, porque igual nosotros tenemos que mirar algunas cifras, digamos. Sí. Porque te establece el marco antecedente general. La mayoría de lo suyo es descriptivo, pero lo que tienen que pensar es que este primer artículo sea el germen inicial para luego, por ejemplo, hacer un artículo de carácter explicativo, ¿cierto? Y desde una perspectiva crítica, por ejemplo. Entonces yo lo que voy a hacer es explicar el porqué de la relevancia de la reforma dentro del marco político y económico del Ecuador. Y ya me meto en otro tipo de análisis, ¿te das cuenta? Entonces ahora, claro, vamos a describir, vamos a identificar los elementos centrales, lo que ha sido esta reforma, pero la idea es que ustedes se empoderen de esto para que puedan seguir continuando como los productores de conocimiento respecto a la reforma del sector salud, ¿vale? E ir diversificando las técnicas. Por ejemplo, entrevistas. Ok, vamos a hacer entrevistas, pero también podemos hacer focus group. Podemos hacer observación participante, ¿cierto? Podemos hacer cuestionarios, test, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Entonces tienen claro esto. Esto bien fundamentado con autores al momento de escribir el método y estaría resuelto. ¿Vale? Entonces, el artículo se fundamenta en un enfoque cualitativo porque su perspectiva es interpretativa porque, ¿cierto? El tipo de estudio que se ha realizado es de carácter descriptivo porque, ¿cierto? Y la técnica de recopilación de información ha sido de carácter documental porque. Y listo. O sea, esto debe de estar dentro de la parte del método, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que estamos viendo hoy día. Entonces, tal cual como yo se lo fui diciendo. El enfoque es este porque, la perspectiva es esta porque, el tipo es este, ya que, y las técnicas utilizadas son estas, ¿cierto? Aplicadas a este corpus. Hay que declarar el corpus, ¿vale? En tanto en las entrevistas como en el caso de los documentos. Y justificar por qué se seleccionaron esos documentos y no otros. Todo se justifica. Es que ustedes describan en el método el enfoque, la perspectiva, el tipo y la técnica y justifiquen además el corpus seleccionado. Perfecto. ¿Vale? Y identifiquen, perdón, ¿cuál es la última parte? El corpus. Por ejemplo, tú tienes 500 documentos, no vas a analizar los 500. Tienes que establecer algún criterio de selección. Algún criterio de selección. Porque pueden haber textos, por ejemplo, que vayan hacia lo mismo, que tengan los mismos contenidos, los mismos objetivos. ¿Vale? Yo tengo una pregunta. En la parte, por ejemplo, de entrevista, ¿hay que poner en algún lado las preguntas o eso? No, no es necesario. ¿O No. Solo se declara. ¿Vale? Solo se declara. No se pone la entrevista. Tú lo que haces luego es dar los resultados y luego discutirlos, pero no pones la entrevista en ninguna parte. Okay. Solo dice que fue una entrevista semiestructurada, de pregunta abierta, aplicada a un corpus de 100 personas.
Cuando tú llegas a la técnica, que es el procedimiento de recopilación de la información, tú dices que se aplicó a tal población, que se aplicó a tal corpus de texto, ¿cierto? Eso es, ¿vale? Y eso todo se va a justificar. Entonces tenemos el método resuelto. Tenemos varias cosas resueltas. Tenemos el tema, tenemos el problema, tenemos el objetivo, tenemos el título, tenemos el resumen y tenemos el método. Tenemos que hacer un salto de nuevo y tenemos que irnos a los descriptores. Porque nos faltan las palabras claves que van después del resumen. ¿Ya? ¿Qué son las palabras claves? ¿Las han visto ustedes en los textos? Sí. Creo que lo revisamos en el primero. Sí. No son solo palabras individualizadas, igual pueden ser conceptos. Por ejemplo, vuelvo a reiterar porque es como el concepto reiterativo aquí. Salud pública puede ser un concepto clave. Derecho a la salud. Derecho a la salud también. Salud, por sí sola, ¿cierto? Reforma de salud. Claro. Claro. Y estos términos, que son términos descriptivos, tienen que estar siempre relacionados al problema y al objetivo, ¿cierto? No pueden ser términos que a mí se me ocurran y que emerjan de la nada, no, tienen que estar dentro de un marco cotextual y contextual específico, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque si yo puedo escribir un tremendo texto, muy bueno, ¿cierto? Pero si yo no tengo un buen resumen y palabras claves específicas, olvídense que su texto va a ser leído. Y ustedes se pueden apoyar tanto en lo que son la conceptualización especializada sobre la temática, o se pueden apoyar en esto, en estos dos elementos que están aquí, que son los tesauros, ¿vale? Tanto el de la UNESCO como el DEX, que es el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. ¿Por qué puse el DEX? Mayoritariamente se ocupa el de la UNESCO, pero la revista panamericana exige el DEX. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver si nos resulta el hipervínculo. Este es. ¿Vale? Entonces ahí te dice lo que es, consulta del DEX, novedades del DEX, servicio de atención al usuario, servicios DEX. ¿Cierto? Entonces aquí tú tienes que ir donde... visión general, datos estadísticos, descriptores nuevos. ¿Te das cuenta? Y aquí ya te tiene descriptores. Descriptores eliminados. ¿Te das cuenta? ¿Cuáles son las palabras que ya no se utilizan dentro del campo de la salud pública? Por ejemplo. Cambios de código jerárquico, etc. Entonces aquí tú ya puedes encontrar los conceptos que se van utilizando dentro del campo específico de la salud, ¿cierto? Y aquí está todo listado alfabéticamente. ¿Vale? Por ejemplo, el de ustedes va a ser de absceso tuberculoso intrácranial. Te lo da en inglés, y la gracia que tiene es trilingüe. ¿Vale? Tiene portugués, español y inglés. Es que está en todos los idiomas y en realidad debería tener francés, pero debe estar por obligación en los 4 idiomas oficiales de la organización. Pero con esto ustedes se pueden ayudar bastante, ¿vale? Para que lo tengan como una herramienta. ¿Cuántas palabras claves aproximadamente? Te lo pide la revista, mayoritaria, mínimo 4 Ya. y máximo yo he llegado a encontrar hasta 7, ¿vale? El promedio es 5. Son términos descriptores. Por ejemplo, mira, hagamos este ejercicio, a ver si lo podemos resolver. Dale, a ver. Mira, lean ese resumen. En la primera línea hay un concepto clave. ¿Cuál es? Apropiación tecnológica. Perfecto, ¿cierto? Apropiación tecnológica. ¿Qué otro concepto es clave aquí? Conflicto chileno-mapuche. Ya, pero antes, ¿quiénes hacen la apropiación tecnológica? Comunicadores. Ya, 2, ¿cierto? Luego tenemos Conflicto chileno. conflicto chileno-mapuche, ¿cierto? Llevamos 3. Y el último término importante acá, ¿qué es lo que se va a analizar? Tenemos la apropiación tecnológica, tenemos a los comunicadores, tenemos el conflicto, pero nos falta un elemento importantísimo. Espera. Conflicto político-cultural. No, ya tenemos conflicto. Medios informativos digitales mapuche, ¿cierto? Entonces tú esos elementos los colocas luego y cuando entre las personas interesadas en alguno de estos temas va a poner, por ejemplo, medios informativos mapuche y ya el motor de búsqueda lo va a llevar a este A tu artículo. paper. Conflicto chileno-mapuche. Es lo que vincula directamente. Claro, van a salir textos de sociología, de política, pero también va a salir este que aborda Y es comunicación. súper importante porque si uno no pone ahí los descriptores, nadie lee el paper que uno escribió.
Claro. Entonces ese es el trabajo que tienen que realizar. Una vez yo ya les corregí sus resúmenes, ¿cierto? Agarran sus resúmenes y identifican los 4, creo que en la revista son 5 palabras clave, ¿vale? De hecho, son tan exigentes las revistas hoy día por la hiperproductividad académica que si tú ingresas, por ejemplo, al OJS de la revista X y se te olvidó colocar los descriptores, porque hay una plantillita donde se va colocando toda esta información, chao, el trabajo está rechazado, porque hay una lista enorme de trabajos esperando. ¿Vale? Entonces, tarea para la casa igual para que me la envíen, porque la última sesión yo solamente voy a dedicarme a revisar textos con ustedes, ¿vale? Es que agreguen los descriptores, ¿bien? Tienen que agregarlo en función del problema, el objetivo, el título y el resumen. Y nos queda el último tema del día de hoy, que es la introducción. ¿Cómo hago una introducción? Y yo dije, no voy a alcanzar a ver todo el contenido, así que les traje una propuesta didáctica, ¿vale? ¿Qué es lo que debe tener una introducción? Primero que nada, la introducción es un texto de carácter jerarquizado, ¿vale? Que va de lo general a lo particular. Eso tienen que tenerlo súper claro. No pueden empezar con los resultados, obvio. Tienen que empezar describiendo el tema. Por eso es tan importante el trabajo que hicimos en las primeras sesiones. Identificar claramente el tema. ¿Cuál es nuestro tema? La reforma, pero trabajamos en un subtema específico. Se va describiendo. Por eso que ese es nuestro marco antecedente. Y cuando tengo el marco antecedente, yo tengo que explicitar cuál es mi problema de investigación en la introducción. ¿Vale? Eso que les quede claro. Y dar la justificación de por qué yo investigo eso. Claro, porque es importante investigarlo. Y la justificación puede ser una justificación de carácter académica, ¿cierto? Una justificación de carácter social y una justificación de carácter político y cultural, ¿vale? Son las 4 justificaciones que se trabajan. En el caso de ustedes es sociopolítica, ¿cierto? Y también deberían dar la dimensión académica, porque es cómo instalamos los procesos sociales y políticos dentro del campo de difusión de conocimiento científico, ¿vale? El objetivo o los objetivos que se hayan declarado también tienen que estar acá, ¿vale? Ustedes colocan, este artículo lo que busca es describir, es documentar, identificar y dar cuenta, en el caso tuyo, por ejemplo. Claro. Es correlacionar los gastos con las enfermedades, ¿vale? Se enuncia solamente el método, es un trabajo de carácter cualitativo, descriptivo, se enuncia, no se explica, porque en la sección método es donde tú lo desarrollas, y los alcances o resultados que se obtuvieron. Si se dan cuenta, es una pirámide invertida, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan hacer su introducción, yo les creé esta pequeña tablita. Entonces usted dice, ¿cuál es mi tema? Ya saben cuál es su tema. Sí. Ahora, ¿qué conozco del tema? ¿A qué estoy apuntando? Nada. A los antecedentes. ¿Qué me interesa del tema y por qué? Mi problema y mi justificación. ¿Cuál es mi propósito con esto? Ese es mi objetivo. ¿Cómo lo voy a lograr? Los métodos. ¿Y qué logré demostrar? Dale. Entonces eso es para que ustedes se hagan un primer esquema y luego ya redacten su introducción del texto. Bien. Y eso era lo que teníamos para hoy día.